Querido Padre, muchas gracias por este lindo sábado, muchas gracias porque está fresquito y agradable el clima. Gracias principalmente porque podemos reunirnos y ser una comunidad. Te pido, Señor, que contemples todos los pedidos que fueron hechos acá, que, que seas con la salud de Ibarra, también con nuestro ministerio. Pido que todos nosotros tomemos conciencia de los daños que hacemos. También eh, que estés con Graciela. En fin, Señor, que esté contemplando cada pedido y también los agradecimientos. Te agradecemos mucho por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora te pido por la palabra de Edu, que sea dirigida por vos y que sea muy bendecida como siempre lo es. Muchas gracias por todo. En tu nombre, amén. No. Amén. Bueno, Edu, te doy la palabra. Bueno, genial. Vamos a ver si se ve. Ahí está. Hoy vamos a hablar sobre el Vesper número 16, sobre tamizar la extrema izquierda. Lo importante que es ver cuáles son las ideas para que podamos entender que, digamos, de qué fuentes de información tenemos que beber, ¿no? De dónde podemos informarnos correctamente. Para esto vamos a hacer como, bueno, vemos que de dónde venimos en el proceso de los Vespers, y entendemos que el problema no es una cuestión de iglesia y Estado, no puede ser porque estamos en un mundo post-cristiano. Porque bueno, la prueba es global, y la prueba es la desigualdad de género, ¿no? Y vemos que pasamos del ala derecha al ala izquierda, ¿no? Analizamos a la derecha, vimos la Trinidad, que era el libertarianismo, el nuevo ateísmo y los derechos de los hombres. Y bueno, previamente habíamos analizado también qué rama del feminismo teníamos que estudiar, que era el feminismo radical, y hasta en el feminismo radical teníamos que tamizar, o sea, había ideas dentro del feminismo radical que eran las que teníamos que apropiarnos. Bueno, entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Es tamizar la izquierda, y para esto vamos a ir a la extrema izquierda. Yo quería como contarles un poco cómo fue mi experiencia cuando empecé a estudiar este Vesper. Dije, bueno, me pareció, digo, es fácil, ¿no? Porque ya lo habíamos visto, pero cuando empecé a estudiarlo en profundidad me encontré con mis sesgos. Entonces yo pensaba, ¿no? Empecé a pensar y bueno, esto como una especie de parábola. Quería contarles, yo vengo de una cuna, digamos, anarcosocialista. O sea, en mi casa, el ver a Estados Unidos como el imperio colonizador, es algo como corriente, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, me enfrento con esto. Y de repente también, que bueno, que
me enfrento también con vivir en Latinoamérica, en haber pasado, bueno, nací ya a finales de la dictadura, pero como región, las dictaduras y las dictaduras tuvieron que ver, bueno, específicamente el Plan Cóndor tuvo que ver con una intervención de Estados Unidos en esto de la lucha contra el comunismo, ¿no? Y fue muy, muy terrible, ¿no? Entonces, es interesante cómo, bueno, ella, Slamberg, habla de, bueno, como, a ver, no es tan loco lo que piensa la extrema izquierda, digamos, dado los errores que ha cometido Estados Unidos en sus intervenciones en Afganistán, en Irak, y entonces, bueno, nos planteamos todo eso. Nos podemos, como base, aparecen todas estas cosas que son verdad, ¿no? Y bueno, lo interesante por ahí es también cómo vamos a ir viendo por ahí cómo pensaba yo que personas, por ejemplo, bueno, yo vengo de una cuna así anarcosocialista, y otras personas que están escuchando y que estamos acá en el movimiento, habrán nacido en la iglesia de día y otras no, y todas estamos en este lugar, ¿no? En el movimiento. Pero partimos de lugares diferentes, ¿no? Y bueno, un poco haciendo esta reflexión, es de alguna manera lo que sucede con la extrema izquierda y la extrema derecha, que podemos ver y decir, bueno, son lo mismo, pero no son lo mismo. Llegan a veces a puntos en común, pero parten de lugares muy diferentes, ¿no? Entonces, otro punto que por ahí a mí me surgió cuando reflexionaba sobre esto es que los movimientos sociales parten básicamente de lo que es muchas veces la extrema izquierda, parten en su historia de lo que es el anarquismo, el socialismo. Hay mucha gente que digamos, lleva adelante las luchas más importantes de la izquierda, que vienen de estos sectores, y es interesante cómo quizás en general se traducen en hechos políticos en el centro izquierda. Son el centro izquierda el que llega al poder, y traducirlos en políticos, en políticas de Estado. Pero también se da, porque ¿qué pasa? Muchas veces por lo general no conviven las ramas de extrema izquierda con centro izquierda, no conviven, no se llevan bien,
se meten palos en la rueda muchas veces, ¿no? O sea, es muy diferente el camino por el que van, pero cuando pueden unirse en una causa, eso da un resultado, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, las ideas, o sea, estas ideas que ahora vamos a ver que tenemos que desechar, son tan influyentes que no solo quedan en la extrema izquierda y entonces esto hace que convivan con las de extrema derecha, sino que muchas llegan hasta el centro izquierda, ¿no? Son muy, muy, muy penetrantes. Ahora, otra cosa interesante es, por ejemplo, que, bueno, ahora vamos a ver los medios de comunicación y periodistas que Tess Lambert compartió para realmente entender por qué es un problema. Y a mí me dio muchas ganas de ver qué pasa en la Argentina, porque digo, ¿qué piensan? ¿No? Ver las plataformas de izquierda. Averigüé con una amiga de mi mamá, a ver qué es lo que ella leía, a ver qué es lo más de izquierda que hay. Bueno, y parece ser, cuando uno revisa, parece ser que, o sea, a mí me llamó la atención esto de que hay mucha conciliación en Argentina con respecto a muchos puntos en el gobierno actual, ¿no? Que es de ser izquierda, ¿no? Pero cuando se habla de la política exterior, cuando se habla de Estados Unidos, cuando se habla del intervencionismo, imperio, ¿no? Que es Estados Unidos, en este léxico que usan, ¿no? Ahí se nota que son extrema izquierda, ¿no? Pero si no, es como que acá por lo menos pasa eso, que están, se alían en contra de Milei, se alían en contra del macrismo, ¿no? Bueno, eso me pareció como interesante. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para cribar la extrema izquierda? A través de fuentes de información. Y entonces en el estudio, Lambert nos dice muy específicamente que ella no usa directamente una plataforma que se llama Democracy Now!, porque realmente no hay nada que, si bien todo lo que, o por lo menos la mayoría de las notas que ella presenta, muchas veces no las presenta completas porque tiene que tamizar un montón, pero Democracy Now! No puede rescatar nada, ¿no? De ahí. Bueno, ¿qué es? Es un programa estadounidense de noticias, de análisis y opinión, emitido en inglés y en español. Presta especial atención a los temas que sus productores consideran ignorados o poco difundidos por los medios de comunicación. Dice, bueno, esto es muy interesante, se emite en más de 1.500 emisoras de radio, ¿no? O sea, la influencia que esto tiene. Canales de televisión y paquetes de televisión por satélite y cable de todo el mundo. Y bueno, acá me pareció interesante la fecha que se emitió por primera vez en el 19 de febrero del 96, ¿no?
bueno, no es una fuente confiable. Después hay otra, en la cual también tenemos que tener cuidado, que es The Grey Zone, donde el editor es Max Blumenthal, que es un periodista premiado y autor de varios libros. Y más adelante vamos a ver y bueno, dice que lo fundó para un periodístico sobre el estado de guerra de Estados Unidos y sus peligrosas repercusiones internas. Bueno, él trabajó en Líbano, escribió libros sobre la situación en Palestina. Ese es otro tema interesante. Cuando uno va de o de Grey Zone, es interesante ver los temas que tocan, ¿no? Por ahí vemos, tienen como un tema central, el tema central muchas veces es el tema, del gobierno israelí, que es un gobierno terrible de derecha, y hacen hincapié en las atrocidades, ¿no?, que este gobierno hace. Pero, digamos, hay otros gobiernos, vamos a ver ahora comentarios sobre el gobierno en Siria y otros territorios donde no hacen ningún tipo de reflexión sobre eso. Y bueno, en uno de estas plataformas aparece, como el gobierno ucraniano, Zelensky pidiendo más armamento. Bueno, entonces, por ejemplo, dice, tras colaborar con medios, de comunicación inglés, trabajó en el Líbano, qué sé yo, y dice, se le acusa de defender a Rusia y al régimen sirio y de difundir la propaganda de esos estados. Este es Max Blumenthal. Después hay otro personaje, es Benjamin Norton, que es periodista, escritor, cineasta. Perdón, si pudieras empezar con el segundo, después de Blumenthal, el siguiente, porque ahí ya agarré todo tan cortado que no entendí nada. Bueno, ahí va entonces, gracias, Gra. Benjamin Norton es periodista, escritor y cineasta. Su periodismo se centra principalmente en la política exterior y la geopolítica de Estados Unidos. Vive en América Latina y habla inglés y español. Esto es interesante por vamos a ver ahora, como que tienen esta visión de Latinoamérica diferente, ¿no? Como por el tema del intervencionismo de Estados Unidos en el exterior. Benjamin Norton es el fundador y editor del sitio web de noticias independiente multipolarista, donde produce reportajes originales en inglés y español. Benjamín ha informado desde muchos países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Colombia, etc. Su trabajo periodístico ha sido publicado en decenas de medios de comunicación y ha sido entrevistado por, Sky News, y otros medios más. Benjamín escribe una columna regular para el Mayadin. Anteriormente fue reportero del sitio web de periodismo de investigación de Grey Zone.
Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, este es otro de los personajes. Otro es Roy Den Hollander. Y bueno, ahí con Roy nos vamos dando cuenta de por qué Tess Lambert nos, nos previene sobre estas ideologías. Dice ser un defensor de los derechos de los hombres. Sus creencias están meticulosamente expuestas en un manifiesto de más de 2000 páginas publicado en su sitio web. Es misógino y el lenguaje que usa es crudo y vulgar. Impulsa la idea de que los hombres son un segmento oprimido de la sociedad. Gracias a un feminismo acérrimo, dice, esta opresión está ahora institucionalizada en los tribunales, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Se ha comprometido a corregir estos errores. Den Hollander, abogado autoproclamado antifeminista, ha presentado una serie de demandas contra el reclutamiento militar exclusivamente masculino, un programa de estudios femeninos en una universidad y las noches de chicas en los bares. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta de la misoginia que hay en esta ala de izquierda, ¿no? Bueno, otros nombres son Aaron Mate y Anya Parampil. Anya Parampil es muy importante en el sentido de, bueno, ella es periodista y reportera estadounidense de origen indio, pero trabajó como corresponsal para Russia Today en América, ¿va? Russia Today América. Y lo interesante es que ella ha estado varias veces, ha sido invitada por Tucker Carlson, que es un columnista y presentador de televisión conservador estadounidense que tiene un programa en el canal Fox News. Y bueno, por ejemplo, él es partidario de Ron Paul, no votó en las elecciones presidenciales de 2004 de Bush por motivos de la guerra de Irak. Es nacionalista y partidario de la no intervención de Estados Unidos en ningún territorio, ¿no? Y en noviembre de 2021 produjo un programa en el que presentaba la invasión en 2021, sí, en noviembre de 2021 produjo un programa en el que presentaba la invasión del Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump en enero de 2021 como un complot del Estado profundo, del que serían víctimas los patriotas que participaron en el asalto. El programa causó un gran revuelo en el canal. También defendió al régimen ruso y a Vladimir Putin durante la guerra en Ucrania. Bueno, como es interesante cómo se unen en difundir tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, difundir teorías de conspiración que son inventadas, podemos decir, planeadas que forman parte del discurso del Kremlin, ¿no?
y es ahí donde, en uno de los puntos que se unen. Y bueno, seguimos hablando entonces vamos ahora a puntualizar un poquito las ideas de la extrema izquierda y de este periodismo, de estas fuentes de información. Y un punto muy interesante es que se diferencia de la extrema derecha es que ellos quieren un mundo multipolar. Y bueno, les voy a preguntar, a ver quién quiere contestar. La extrema izquierda, ¿qué mundo en contraposición, digamos, qué mundo prefieren o a qué mundo abogan? ¿Quieren alguien, se entiende la pregunta? ¿Quiere alguien contestar? ¿Están ahí? ¿Te referías a la ideología de la extrema izquierda, decís? O sea, la igualdad. La extrema izquierda quiere un mundo en cuanto a la globalización. El concepto de globalización, la extrema izquierda quiere un mundo multipolar, ¿no? O sea, que no haya digamos, una ideología que se imponga. Y la extrema derecha, en cuanto a la globalización, tiene una ideología diferente. ¿Cuál sería, digamos, si se les ocurre? ¿Unipolar sería? Claro, exactamente. Sí, esa sería una gran diferencia. Y bueno, cuando hablamos, si nosotros presentamos así, digamos que la extrema izquierda quiere un mundo multipolar, por lo menos a mí me suena muy bien, ¿no? Donde todas las voces sean escuchadas por igual, en contraparte de la unipolar, donde se ve la libertad de Estados Unidos sobre, digamos, a costa de la igualdad del resto del mundo, ¿no? Ellos hablan de un gran Estados Unidos entrando y haciendo un cambio de régimen, por ejemplo. Infiriendo, entrometiéndose en asuntos exteriores. Hablan de Estados Unidos y de las potencias europeas como el imperialismo occidental, donde se meten donde no los llaman. Y bueno, están en total desacuerdo, por lo tanto, en la intervención extranjera de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. Y también en otras formas de intervención extranjera, incluida la realización de campañas de influencia en el extranjero. Responsabilizan a Estados Unidos de sus compromisos, de la hipocresía de su política exterior. Y hasta acá, ¿no? Falta todavía las citas más contundentes. Pero, digamos,
de estos últimos puntos, ¿qué es lo que, digamos, les gusta, si algo les gusta, y qué cosa por ahí ven como peligrosa? Si hay algo que ven como peligroso, no hay nada peligroso. Bueno, yo la verdad no, es un tema que me excede, pero eh, digamos, superficialmente, que a donde puedo llegar, personalmente me gusta más una multipolaridad, porque una unipolaridad siempre va a ser opresiva. Entonces, por ende, no la veo como opción personal. Genial, sí, sí. No sé si alguien quiere decir algo más. Edu, Sí. yo estaba pensando cuando mencionabas esto de las intervenciones de Estados Unidos, lo que pasó con los talibanes, ¿viste? Que cuando se fue a Estados Unidos, cómo volvió el régimen y cómo se quitaron todos esos derechos. También me hace acordar un poco esta idea de Estados Unidos y que he visto últimamente en algunos videos, así por internet, eh, de esto de creerse los dueños del mundo y de tener que intervenir en otros países para mantener el orden o la democracia, y cuán dañino y mal está, digamos, eso, pero a la vez también me hace pensar en lo que pasó justamente con lo de los talibanes y cómo el hecho de que se hayan ido no los ayudó, digamos, a la hora de poder mantener derechos, principalmente a lo de las mujeres, ¿no? O sea, después de que Estados Unidos se fue de esos territorios, el régimen y los pocos derechos que se habían logrado para las mujeres durante sus intervenciones se volvió a cero, ¿no? Entonces, me parece como interesante poder ver la magnitud de eso y también entender las necesidades de las intervenciones y, digamos, lo poderoso que puede ser eso, ¿no? Me hace pensar en eso lo que mencionabas de Estados Unidos. No sé si me entendí un poco la idea, creo que me trae un poco, pero Sí, nada. sí, totalmente. Bueno, eso por ahí es lo que planteaba Gra y Carito. Es por eso que, si bien vamos a ir viendo cuáles son los peligros, por eso también a veces no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil verlo. Eh, bueno, estamos hablando de que hay una complejidad. Perdón, Edu, te Sí, corto un segundo. Con relación a esto que mencionaba Carito, yo pienso que eh, el problema también está en que el mundo global no funciona como debería funcionar. Porque si en verdad claro. existía una ONU fuerte que eh, impondría cierto orden, no necesitaríamos que Estados Unidos se quede, porque pareciera que es cierto, como que decimos, queremos que en cierta medida Estados Unidos sea la policía del mundo porque eso evita que los derechos de los talibanes se pierdan, ¿no? No de los talibanes, sino Del pueblo. claro, de los pueblos. Claro. Eh, pero bueno, eso es porque realmente el poder de la ONU o la ONU está corrompida, también no tiene la fuerza suficiente como para... Sí, ha sido socavado desde el sí, inicio. sí. Sí, totalmente. Desde la misma existencia, la misma cuando Estados Unidos también fue con otros acuerdos y políticas preferenciales para su propia política exterior, como lo que sería la creación de la OTAN y otros organismos.
Entonces, al igual que la Unión Europea, han sido socavadas desde su primer momento. Sí, quizás el problema con las Naciones Unidas radica en eso de seguridad. ¿Cómo es? ¿La qué de seguridad es? ¿Cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. ¿Policía? El Consejo. No. El Consejo, ahí está, el Consejo de Seguridad. El problema es ese, o sea, que haya potencias que puedan vetar, obviamente ya no existe igualdad y entonces no sirve, no hay justicia porque no hay igualdad. O sea, para mí el peor problema es el Consejo de Seguridad, que no puede, que impide que la ONU ejerza la poca presión que puede tener, porque claro, tampoco tiene ejército como para sostener las decisiones, o sea, simplemente sugiere, y bueno, y hay quienes aceptan sugerencias y quienes no aceptan sugerencias, pero el problema es ese, que no puede actuar porque está restringido, entonces no sirve de nada. Y otra cosa que para mí también es importante destacar es que la ONU está a favor de la culturalidad independiente. Entonces, bueno, si la cultura, por ejemplo, de la dote está bien, hace parte de la cultura, listo, lo dejamos, no nos metemos. Y en cuanto a eso, también los casamientos con menores de edad o un montón de cosas que la ONU los apoya porque como que considera que son parte de la cultura y en ese contexto, en esas cosas no se tiene que meter. Entonces, Sí, las ablaciones y todo eso. Bueno, buenísimo todo lo que salió. Con respecto a lo que decía Joaquín, lo último, más adelante en otros Vespers hay sobre la ONU, digamos, como hay un dirigente de la ONU habla sobre esto de los derechos humanos, como no me acuerdo del título ahora, pero habla específicamente sobre cómo, digamos, el artículo habla de cómo que no pueden, por ser tradiciones culturales, invalidar los derechos humanos. Los derechos humanos son universales o no son, dice, ¿no? Y bueno, y cómo la ONU trabaja sobre esas cuestiones. Pero bueno, eso se ve más adelante. Seguimos entonces en este contexto de cómo, por un lado, estaría bueno la intervención cuando, hablando de ONU, por ejemplo, si esto fuera efectivo, digamos. Lo que pasa que la extrema izquierda ve como este tipo de intervenciones, cuando se habla de difundir ideas de igualdad, bueno, lo ve como un avasallamiento de la cultura occidental, ¿no? Y bueno, por ejemplo, entonces, The Grey Zone apoya un mundo multipolar y se opone al imperialismo estadounidense, porque se oponen a la construcción de imperios. Lo que ven es el colonialismo moderno y la injerencia de Estados Unidos en los asuntos exteriores. Apoyan este mundo multipolar. También apoyan a Siria, el régimen de Bashar al-Assad, y en los últimos años la defensa del régimen de Assad ha sido probablemente el centro de su atención más que cualquier otra cosa.
Apoyan al régimen de Maduro en Venezuela, apoyan a Vladimir Putin en todo, incluida la actual guerra en Ucrania. Para para reiterar sobre la actual invasión de Ucrania, apoyan a Vladimir Putin y Rusia, apoyan a China y el gobierno estatal cuando se trata del genocidio de la población uigur, la minoría musulmana de China. Y dice, en la misma línea, el sitio web ha apoyado, o sea, de Grey Zone, al gobierno de Assad en Siria, publicando contenidos que niegan que el gobierno sirio haya utilizado armas químicas contra los civiles durante la guerra civil siria. Mantienen una línea editorial pro-Kremlin y el sitio publicó propaganda prorrusa durante la invasión rusa de Ucrania, incluida la afirmación desacreditada de que los combatientes ucranianos utilizaban a los civiles como escudo humano. Nirma Gelasik escribe en Index on Censorship y describe The Grey Zone como un medio de comunicación online vinculado al Kremlin, que difunde teorías conspirativas prorrusas y la negación del genocidio. Y en marzo de 2020, la versión inglesa de Wikipedia desaprobó oficialmente el uso de Grey Zone como fuente de datos y sus escritos. Si alguien quiere actualizar la página de Wikipedia inglesa, no puede utilizar The Grey Zone porque la Wikipedia inglesa ha reconocido que no es fiable en cuanto a los hechos, hasta el punto de que no se puede utilizar como fuente en nada. Una de las bases principales de lo que dicen es que todo se debe al imperialismo occidental. Los Estados Unidos han hecho un desastre en el mundo, todo lo que es nuevo es la injerencia de los Estados Unidos y Occidente. Parte de esto, dicen, ocurrió en 2014 con la revolución ucraniana en 2014. Creen que fue un complot orquestado por la CIA estadounidense, que es también lo que enseña el Kremlin. Creen, bueno, que Volodymyr Zelensky es un nacionalista blanco de extrema derecha. Y acá es interesante como Teslambert hace una reflexión y dice, bueno, a ver, Zelensky no es la persona más buena del mundo. Seamos realistas, ¿no? Habla de Alexei Navalny, que está preso en Rusia, que fue envenenado, bueno, por una cuestión política, por estar en contra de Putin. Y ella dice, si no se le comparara con Vladimir Putin, Navalny no es una buena persona. Si lo comparas con Vladimir Putin, entonces sí, querrías que Navalny fuera liberado y querrías que derrocara a Putin. Si no existiera Putin y si hubiera una democracia, nunca querrías que Navalny estuviera en el poder. Hay algunas de estas cuestiones, pero la forma en que los utilizan, los amplifican, los añaden, los sacan de contexto, al final tienen una visión del mundo completamente incorrecta. Y otras de las informaciones difundidas por estos medios es que las agencias estadounidenses han entrenado y empoderado a nazis y ultranacionalistas dentro y fuera del país para luchar contra los rusos en Ucrania. El programa sigue el plan trazado por las agencias de inteligencia occidentales en Afganistán y Siria. Celebraron a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua,
en el poder desde 2007 y se hicieron eco de las afirmaciones del gobierno nicaragüense de que el movimiento de protesta no era legítimo, sino parte de una conspiración internacional dirigida por Occidente. A mí esta parte dio como pensaba en que estas estrategias se han usado, por ejemplo, en lo que es el Plan Cóndor, lo que ellos denuncian como cierto en Nicaragua, ¿no? Y por ahí, no sé, quería compartirles este pensamiento que tiene que ver con que nos ciega el ver a Estados Unidos como imperio, porque tenemos que verlo, me parece, tamizar, digamos, lo que son los gobiernos de Estados Unidos, los que han sido en épocas diferentes, qué es un gobierno republicano y uno demócrata, cómo funcionan en el ámbito internacional, y me parece que funcionan diferente, ¿no? Si bien quizás, Biden retira tropas cuando en realidad tendría que haber estado ahí, como que tampoco vemos una eficiencia en su proceder. Pero bueno, dentro de la complejidad tenemos que distinguir las ideas de los diferentes gobiernos que hay en Estados Unidos y ver quizás cómo han actuado y no por eso lo van a hacer o lo están haciendo en este momento. No sé si lo van a hacer, pero por ahí en este momento lo están haciendo. Y después, bueno, aparece este personaje que es, uno de los personajes como más siniestros, que es Paul Antonopoulos. Paul Antonopoulos creó el sitio web del Frente Sur. Ahora hay un sitio nazi llamado Stormfront. Y Paul Antonopoulos llamó a su sitio Frente Sur en espejo, para atraer al mismo público que un sitio nazi. Y cuando la gente va a Stormfront, el sitio nazi, encuentran a Paul Antonopoulos como miembro y activo en este bando. Entonces tenés a alguien que está activo, que habla en una página web nazi. Y Antonopoulos se cita y dice, creo que esto es lo que dice Antonopoulos, ¿no? Dice, creo que la Australia blanca hace tiempo que desapareció con la afluencia de chinos, coreanos y sudaneses. Creo que todos los blancos deberían emigrar a Victoria y Tasmania, dejar que los inmigrantes de otros estados se maten entre sí, se den una sobredosis, se violen, etc. No me hagas hablar de los judíos. Bueno, acá, si bien no, quizás por ahí no había quedado claro en otros párrafos, aparece el tema, entre otras cosas, de otras barbaridades que dice, el tema del antisemitismo, ¿no? Bueno, y ahora esta última cita, vamos llegando casi al final, aparece Ben Norton. Ben Norton, ¿qué nos dice Ben Norton? Él dice que hace hincapié en el apoyo a China, presentando la opinión de que el genocidio uigur es una teoría de la conspiración montada por Estados Unidos, una conspiración racista cuidadosamente orquestada para intentar impedir que China
se alce para ocupar el lugar de Estados Unidos en el mundo. Esta conspiración forma parte de los esfuerzos racistas de Estados Unidos por denigrar y reprimir a China. Al hacerlo, adopta la posición de que el genocidio uigur no ocurrió, ¿no? Entonces, Ben Norton habla de esto y dice, no, niega el genocidio uigur. Y cree, ¿no?, que estos lugares, que son campos de concentración, en realidad son lugares para musulmanes vagos. Ben Norton dice que el New York Times está haciendo propaganda contra China, que es un portavoz del gobierno estadounidense que existe para fabricar el consentimiento para nuevas guerras y conquistas imperiales. Todas estas historias de los medios corporativos sobre China y Xinjiang son iguales. Se trata de una desinformación armada en la nueva Guerra Fría contra China, que le han traído los gobiernos occidentales, la OTAN y la industria armamentística, para presentar el empleo voluntario como abominable trabajo forzado chino. Este taquígrafo imperial del New York Times se apoya en un experto antichino de un grupo de reflexión belicista. Otro artículo extremadamente dudoso del New York Times sobre la región china de Xinjiang tiene su origen en las extravagantes afirmaciones del llamado Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures, un grupo separatista creado y financiado por el brazo de cambio de régimen del gobierno estadounidense, una rama de la CIA, ¿no? Esto es todo el discurso de la extrema. Bueno, y por ahí, bueno, lo último sería esta idea de Ben Norton, que habla sobre, él dice, esto está en la página 6, dice, los occidentales solo quieren escuchar a las periodistas chinas porque los judíos, que son los que toman todas las decisiones de contratación en Occidente, aparentemente prefieren a las jóvenes chinas bonitas como periodistas. Estas chinas están complaciendo la ideología boomer de estos judíos, y estas mujeres chinas ni siquiera tendrán hijos, lo que hace llorar a sus padres chinos. Estas mujeres chinas son contratadas para ocupar los puestos de trabajo de los hombres chinos, que suelen ser más independientes. Bueno, acá vemos entonces la misoginia total, si quedaba duda, alguna duda mezclada con antisemitismo, y bueno, esta cuestión de la ideología boomer, que no sé si saben, yo me anoticié hace unos días de qué era, que tiene que ver con la posguerra, con los nacimientos después de la Segunda Guerra, este estallido de nacimientos, digamos, estallido no, digamos, cantidad de nacimientos, y como que se lo dice como muchas veces cuando se habla de ideología boomer, se habla como despectivamente de esta generación, y bueno, se le achacan como todos los males de lo que después vino. Bueno, para finalizar, dos cosas me faltan. Hay un cuadrito, hice un cuadrito para comparar y contrastar la extrema izquierda y la extrema derecha. Y bueno, puse en la extrema izquierda, puse que atacan, digamos, a Israel por ser territorio proxy de Estados Unidos.
Y hay como esto se ve como bastante interesante, ¿no? Porque ¿por qué no atacan a otros territorios que sí son territorios de influencia del Kremlin, digamos? Ahí hacen como una diferencia. Y por otro lado, la extrema derecha como que simpatiza con todo lo que sea judeocristiano, ¿no? Y por otra parte, atacan a todo lo que sea el mundo musulmán. Están en contra de las ideas sobre la política exterior. En cuanto a la extrema izquierda, están en contra de todas las intervenciones estadounidenses, porque ven a Estados Unidos como el imperio que sigue colonizando. Y por otra parte, la extrema derecha está en contra de las ideas sobre la política exterior y las intervenciones estadounidenses por ideas nacionalistas. Que quizás por eso son como que parten de diferentes lugares y terminan en el mismo lugar. Tienen posturas similares, no es lo que más abunda, pero tienen como posturas similares con respecto a las vacunas y los confinamientos, extrema izquierda y extrema derecha. Y bueno, una de las diferencias más grandes es que la extrema izquierda quiere un mundo multipolar y la extrema derecha un mundo unipolar. Y en los dos lados existen las teorías de conspiración, ¿no? Basan sus informaciones sobre las teorías de conspiración. Me pareció interesante y también hace hincapié Teslambert en esto, en que este comentarista conservador de Tucker Carlson, que tiene el programa en Fox News, invita a Anya Parampil, que es una periodista de extrema izquierda. Y bueno, ¿qué tienen en común? Aparte de esta cuestión de que no ven bien el tema del intervencionismo, tienen en común también estar en contra de Hillary Clinton, ¿no? Y esto es importante para tener en cuenta porque si miramos el año 2016, nos tiene que enseñar que las elecciones 2016 tenían que ver con la igualdad de la mujer y son precisamente el aumento del conocimiento de lo que es el clamor de medianoche de 2018. Entonces, ahí vemos como si no nos quedaba claro, nos va quedando más claro y nítido por qué no tenemos que beber de esos lugares, ¿no? Ahora, como reflexión final, digamos, es interesante para mí ver, por ejemplo, que dentro del Partido Demócrata, que Hillary Clinton tuvo como dos elecciones, ¿no? En el 2006, una primero contra Bernie Sanders, ¿no? Y después con Donald Trump. Y si uno se pone a mirar, Bernie ve que es extrema izquierda, o por lo menos mucho más a la izquierda que Hillary Clinton. Vemos también que ha sido apoyado, por ejemplo, por
Alejandra Ocasio-Cortez y por, como le dice el periodismo, el escuadrón, que son estas 4 mujeres de izquierda, ¿no? Que las ataca muchísimo, Trump las ataca muchísimo, las ha atacado, y que toman banderas que tienen que ver con el feminismo, tienen que ver con luchas sociales, pero que sin embargo optan por apoyar en el 2000, en algunos sectores, optan por apoyar a Bernie Sanders y no a Hillary Clinton, ¿no? Y si vemos las elecciones en ese momento, en realidad la mayoría del Partido Demócrata había elegido a Bernie Sanders, y es el establishment el que elige a Hillary Clinton. Y bueno, esto, ¿no? Para reflexionar sobre hasta dónde, a mí me parece interesante que es claro, ¿no? Que de estas aguas no tenemos que beber, ¿por qué no tenemos que hacerlo? Pero también queda claro que estas ideologías son muy penetrantes, ¿no? Y por ahí llegan a lugares donde hace bueno, que elecciones que pueden ser mejores para un pueblo, para un país, puedan ser truncadas, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Alguna reflexión? Qué difícil. Podemos orar, si querés, Edu. ¿Cómo? Si querés podemos orar y después si querés, así corto la grabación. Bueno, oro. Amado Dios, que moras en los cielos, te damos gracias por poder mostrarnos el camino, que gracias a ti es angosto para que no nos podamos perder. Y te pedimos realmente una bendición sobre el movimiento, sobre cada persona y sobre cada persona en el mundo que está tomando decisiones. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.